Bueno, muy buenas noches. Yo soy Rafael García Cifuentes, médico general y egresado de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas en el año 2012, estudiante de maestría en el área de salud pública de la Fundación Universitaria del Área Andina. Hasta ahora en el primer semestre vamos comenzando la carrera y esperamos pronto poderla terminar. Estoy el día de hoy con el doctor Camilo Parada. Doctor Camilo, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a esto que usted ahora va a ser interesantes. No, es un placer tenerlo en esta reunión, Doc. La idea es que usted nos cuente un poco de su trayectoria, Doc. ¿Dónde es médico? ¿De dónde? ¿Qué especialidad tiene? Cuéntele a la gente, Doc. Claro que sí, gracias. Yo soy médico javeriano, egresado en 1990, un buen tiempito. Posteriormente hice ortopedia y traumatología también en la Universidad Javeriana, egresado de la especialidad en el 2002 y posteriormente hice un año de cirugía de rodilla y artroscopia en la Fundación Santa Fe. En la Santa Fe. Luego me fui 6 meses, unes articulares de rodilla. La cirugía de rodilla la hice en la Fundación Santa Fe y luego hice un fellowship en reemplazos articulares de rodilla. Y desde que regresé, pues estoy vinculado al tema de cirugía de rodilla. Ya llevo más o menos unos 18 años trabajando en la clínica de Marlí y desde hace más o menos unos 10 años soy instructor de cirugía de rodilla en el Hospital Militar Central acá en Bogotá. En el militar, interesante, Doc. ¿Cómo ha estado ese tema de la parte de ortopedia, digamos, en el hospital militar con todo ese tema del proceso de paz y en este tiempo, digamos, posteriores a la firma del acuerdo? ¿Así es cierto que ha disminuido, digamos, el trauma o, o ha notado algún cambio de pronto? Sí, definitivamente, definitivamente hay cambios, hay algunos cambios que son positivos y es la disminución de soldados que son heridos por minas antipersona. Eh, ya no hay la orden de ir a buscar estos cultivos ni de perseguir a las personas que trafican y eso se ve reflejado en que los heridos por minas han disminuido sustancialmente. Tanto que en algún momento se llegó a insinuar en redes que el hospital militar y no es cierto. En el hospital militar estamos haciendo todavía de un hospital convencional. Recordar que además en el hospital militar atendemos a los familiares de los miembros de las fuerzas militares, niños, personas con artrosis, en fin, atendemos la patología en un hospital convencional, sabiendo que se ha disminuido un poco el tema de los heridos por minas antipersona y también los traumas de guerra han disminuido, pero seguimos manejando. En mi campo, que es de rodilla, yo hago mucho tema de cirugía deportiva y esto es lesiones ligamentarias, lesiones meniscales, lesiones de cartílago, pues definitivamente eso no ha disminuido, quitando el tema de la pandemia, ¿no? Que por Sí, claro. pandemia, pues todos los hospitales redujimos las cirugías que no eran de urgencia, que no eran vitales, pero si no estamos en pandemia, seguramente estaríamos haciendo el mismo volumen que hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Y hablando de ese tema de pandemia, ¿cómo están organizando las cirugías allá en la parte de ortopedia? ¿Qué están haciendo en el hospital o Bien, qué protocolos, digamos, han implementado? Yo, por ejemplo, estuve trabajando yo hago parte de EPS Sanitas y estuve en el equipo de investigación hasta hace un tiempo y estuve en la parte colaborando con los protocolos de investigación de la EPS, haciendo todo lo que es la lectura exhaustiva de la literatura a nivel internacional sobre, bueno, todo lo poquito que había acerca
del COVID y cómo, digamos, cómo poder llevar toda esa información para los centros médicos, en este caso en el tema de consulta externa. ¿Cómo lo están manejando ahí, Doc, en el tema de cirugía, ortopedia? Claro que sí, el COVID es un tema que igual seguimos aprendiendo, seguimos viendo cada día cómo se debe manejar, cómo se debe tratar, y lo que ha hecho el Hospital Militar y en general todas las instituciones, tomar unas medidas que pueden parecer en principio exageradas. Por eso yo le digo a los pacientes que podemos ir con alguna confianza a cirugía, porque en este momento ya estamos tratando de retomar la cirugía ambulatoria convencional, ya estamos ampliando las indicaciones de los pacientes que podemos llevar a cirugía. Eh, por ponerle un ejemplo, los pacientes que eran mayores de 60 años o que tenían algunas comorbilidades, hasta la semana pasada los teníamos limitados, pero en este momento ya estamos comenzando a operar este tipo de pacientes también. Y es porque las medidas que hemos tomado, que si bien han sido radicales, pues nos ha permitido estar con movilidad para poderle ofrecer ya este tipo de cirugías a estos pacientes que llevan esperándolas ya 6 meses y que se han frenado y que de alguna forma pues también siguen afectando la calidad de vida de los pacientes. Claro, ¿no? Teniendo en cuenta de que esto prácticamente nos cambió la vida a todos, ¿no? Desde el personal de salud hasta el... Definitivamente. La verdad es algo que, digamos, se nos sale, digamos, de las manos. Era algo que no esperábamos, pero que nos ha hecho un cambio y que nos toca tener un poquito de, como de paciencia digamos, en tratar de volver a esa casi vida normal que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, Doc, pues el tema a tratar el día de hoy es osteoartrosis degenerativa, Doc. Eh, ¿Qué nos puede usted contar de esta enfermedad? ¿Cuáles son los signos, los síntomas, el diagnóstico? ¿Qué puede hacer una persona de pronto desde su casa? ¿Qué tratamientos disponibles hay? Desde su experiencia, cómo lo podemos abordar, Doc? Perfecto, doctor García, y nuevamente agradeciéndole la invitación a hablar de un tema que me apasiona, que manejo mucho, que todos los días estamos conociendo cada vez nuevas cosas y nuevas formas de tratamiento. La osteoartrosis degenerativa, primero, ¿qué es? La osteoartrosis degenerativa es la enfermedad que compromete el cartílago articular. El cartílago es esa estructura que nos permite mover las articulaciones, lo que conocemos algunas personas como las coyunturas, y esa estructura está al final de los huesitos, y es lo que nos permite evitar que los huesitos se choquen uno contra el otro. Es eso que es, por ejemplo, en un pollo, que es uno de los huesitos que uno tiene para mirar, es la estructura más blanda al final del hueso. Y esa estructura es muy importante porque es la que va a permitir que no exista roce, que haya un adecuado deslizamiento y que no exista dolor cuando realizamos cualquiera de las actividades. Entonces, la osteoartrosis degenerativa es una enfermedad que afecta esta estructura, el cartílago. Estamos ¿Cómo puede hablando afectar? de Pues esa ahí, capsulita que es como de color grisecita, ¿no? Como que a veces gris, a veces como blanquita que uno ve cuando está consumiendo el huesito. Esa es el cartílago. cuando uno lo ve en artroscopio, por ejemplo, es Ajá. blanco, es nacarado, es muy liso, es una estructura que se ve bastante fina y es igualmente muy delicada. Y es una estructura que es avascular y que además no está inervada. ¿Qué quiere decir eso? Que no le llegan vasos y eso es muy importante porque al no llegarle vasos, al no llegarle sangre, tiene una poca capacidad de cicatrizar e inervada quiere decir que no le llegan nervios. ¿Qué quiere decir que no le llegan nervios? Que normalmente el cartílago como tal no duele. Cuando se daña el cartílago y comenzamos a tener expuesto ese hueso de alguna forma, bien sea porque hay una lesión completa de esa capita de cartílago o porque hay una lesión parcial que permite
que exista ya aumento en la presión del huesito, ahí es donde comenzamos a tener dolor y ahí es donde se manifiestan los síntomas para los pacientes que tienen artrosis. Y es importante distinguirla porque habíamos visto muchas preguntas en el chat y en Twitter y en las redes que querían saber si esto era lo mismo que la osteoporosis. Y no tiene relación con la osteoporosis. La osteoporosis es una parte del metabolismo del hueso como tal, no tiene nada que ver con la parte articular, y la osteoporosis y la osteoartrosis, discúlpeme, es el daño de la superficie articular, específicamente el cartílago. ¿Cuál es la única relación que puede haber entre los dos? Que a mayor edad es mucho más posible que uno presente osteoartrosis y osteoporosis, pero no tienen relación y el tratamiento y el enfoque completamente diferente uno del otro. Ok. Y digamos, ¿cómo puede una persona del común reconocer cuáles son los síntomas, digamos, tempranos para una osteoartrosis degenerativa? Bueno, para decir, estoy, digamos, una persona quizás de 35 o 40 años que consulta mucho, digamos, a la consulta externa por temas de dolores en las rodillas o en los hombros, o cómo decirle a esa gente, sí, esto es una osteoartrosis degenerativa. Perfecto. Entonces, el principal síntoma de los pacientes con osteoartrosis es dolor. Es lo primero que comienzan a manifestar. Y en cuanto a la artrosis, hay diferentes rangos de artrosis. Hay artrosis muy leves que van a presentar muy pocos síntomas y que requieren, en algunos casos, ni siquiera requieren manejo, y hay artrosis muy complejas que requieren ya manejos muy especializados. Entonces, el paciente joven, porque no es una enfermedad exclusiva del paciente mayor, del paciente Sí. anciano, en el paciente joven comienza a manifestarse por dolor. ¿Qué es importante? Es importante saber que este paciente joven tiene antecedentes en su familia de enfermedades articulares, que generalmente una correlación entre personas que han tenido familiares jóvenes con artrosis y pacientes que comienzan muy tempranamente a desarrollar esta artrosis. Y también hay una artrosis que tienen los pacientes jóvenes, alguna alteración mecánica. ¿A qué me refiero con esto? Los pacientes que son muy cascorvos, por ejemplo. Los pacientes cascorvos están haciendo un apoyo anormal en su rodilla y hace que se desgaste mucho o que se dañe el cartílago mucho más rápidamente en la parte interna de su rodilla. Los pacientes que son muy rodillijuntos, ¿cierto? Es el otro lado El otro extremo, sí. del espectro de la parte externa de la rodilla. O los pacientes que con más frecuencia, seguramente cuando han tenido dolor y van a donde un ortopedista y les dice, usted tiene mal alineamiento patelofemoral. Es decir, que la rótula no está encajando donde debe ser. Esa rótula no distribuye la carga en forma uniforme, si se me permite, y hace que ese cartílago se dañe. Entonces, esos pacientes que tienen alguna alteración mecánica están teniendo artrosis. Es una artrosis mecánica, es una artrosis local, es una artrosis diferente a la osteoartrosis primaria que se presenta en muchas más articulaciones, pero es una artrosis, es un daño del cartílago. Otro tipo de artrosis son las artrosis postraumáticas, por ejemplo. Entonces es cuando ha existido alguna trauma de una magnitud significativa y ese trauma hace que el cartílago se dañe y dependiendo de la articulación que esté comprometida, pues uno puede comenzar a presentar dolor. Entonces, para responderle su pregunta, un paciente de edad mediana entre los 30 y 40 años que comience a presentar dolores articulares y que tenga algún factor de riesgo, bien sea porque su familia viene con problemas articulares en pacientes, en familiares jóvenes, que tenga algún factor de riesgo como genuaro, es decir, ser cascorvo, genualgo, es decir, ser rodillijunto, que tenga mal alineamiento patelofemoral o que tenga, por ejemplo, antecedentes de displasias de cadera, que usted sabe que ahora con los tamizajes, pues ya cada vez se ven menos casos de displasias de cadera en los adultos, porque se busca la displasia de cadera y se trata desde niños estas displasias, pero
pero seguramente cuando estaba usted arrancando su carrera vio bastantes casos de problemas de displaces de cadera que no se buscaban en la infancia y que cuando llegaban a una edad adulta, Sí, adulta temprana, comenzaban a tener dolores y eso es articulares. algo muy frecuente. Aún hoy en día, en las zonas apartadas del país donde, digamos, no se está cumpliendo con estos lineamientos o estos seguimientos o estos protocolos que hay para detección de la displasia de cadera, se siguen viendo. Por ejemplo, la recomendación que se hacen son 2 radiografías, una a los 6 meses y otra al año, por ejemplo, pero muchas veces no llega la señora con el niño de 2 años y nunca le hicieron una radiografía y entonces no sabemos cómo están esas caderas y allá a los 2 años es casi como difícil entrar a corregir ese tema, ¿no? Entonces, y ahí va una pregunta, Doc, Exactamente. y la pregunta es, ¿hay alguna relación entre el índice de masa corporal y el desarrollo de artrosis? Digamos, una persona con una obesidad de grado 1 tiene un gran riesgo de desarrollar una artrosis degenerativa. Sí, la pregunta es muy importante, doctor García, y es porque definitivamente la obesidad tiene una relación directa con la artrosis, especialmente las articulaciones de carga. ¿Qué quiere decir una articulación de carga? La articulación de carga es el tobillo, la articulación de carga es la rodilla, la cadera y la columna. Ujú. Entonces, en la medida en que estas articulaciones tengan que trabajar con mayor peso, que es el índice de masa corporal, pues esas son articulaciones que están en riesgo de desarrollar artrosis. En general, se va a manifestar mucho más fácilmente en las articulaciones que son de carga, pero puede presentarse en otras articulaciones también. Y pues ya los síntomas, que generalmente, como le explico, es dolor, pues los síntomas pueden cambiar un poquito. En estas articulaciones que no son de carga, generalmente no se acompañan de tanta inflamación, no se acompañan de traquidos o bloqueos articulares, sino que es el tema mucho más al tema del dolor. Ok. Doc, ¿cuál es el tratamiento que puede hacer una persona en su casa para este tema de osteoartrosis degenerativa? ¿Qué pueden hacer ellos que, digamos, no tenga que llegar a recurrir a tratamientos avanzados como la cirugía? ¿Qué pueden hacer para prevenir, digamos, en cierta manera, esa evolución del cuadro? Bien, la forma de prevenir que uno vaya a desarrollar artrosis es básicamente evitando aumentar de peso, evitando traumas importantes en las articulaciones, especialmente con actividades para los que uno no esté preparado. Y con esto me refiero con algunas actividades de alto impacto, generalmente deportivas, en las que uno no tiene una preparación adecuada. Entonces, ¿qué puede uno hacer para evitar la osteoartrosis? Evitar subirse de peso. ¿Qué otra cosa puede uno hacer para evitar la osteoartrosis? Tener un adecuado tono muscular. Eso es una de las características que favorecen la protección de las articulaciones. Tener una actividad física frecuente y regular y bien dirigida es muy importante porque permite que las articulaciones, al estar protegidas por la masa muscular, los músculos alrededor de las articulaciones son unos estabilizadores secundarios muy importantes y de esta forma protegen las articulaciones a evitar el subsecuente desarrollo de la artrosis. Y de la misma forma, hacer estiramientos musculares y de las articulaciones también disminuye el riesgo de osteoartrosis. Y yo posiblemente le voy a poner muchos ejemplos de la rodilla, que es el tema en el que yo conozco, y es que, por ejemplo, cuando uno hace estiramiento de los músculos de la parte posterior del muslo, se llaman isquiotibiales, uno le quita carga a la articulación patelofemoral. Entonces, todo este tipo de estrategias hacen que uno finalmente disminuya el riesgo de artrosis. ¿Qué otra cosa puede ser? A uno le han hablado de muchos alimentos que pueden disminuir el riesgo de osteoartrosis y en realidad es tener una alimentación balanceada para evitar el sobrepeso.
pero que haya alimentos específicos o incluso medicinas específicas que reparen el cartílago, eso todavía no está demostrado. Eso no hemos llegado a ese punto. Otro tema importantísimo para evitar artrosis, específicamente en la rodilla, es evitar los terrenos irregulares. Entonces, si uno quiere hacer alguna actividad deportiva, por ejemplo, trotar, debería hacerlo en terrenos planos, idealmente en una pista atlética. Eso se complica un poquito más porque no todos tenemos una pista atlética a disposición, pero sí debemos evitar los terrenos irregulares como subidas o bajadas con mucha pendiente y si lo hacemos muy repetitivo, eso puede tener algún impacto sobre las articulaciones. ¿Hay algún límite en cuanto al tiempo de ejercicio para las personas que, digamos, tienen una obesidad de grado 1 y quieren, digamos, retomar una actividad o hacer una actividad física sin tener lesión de los cartílagos, por ejemplo? No, Que no, se no hay diga, un, no hay un límite más allá de la preparación física que uno pueda tener. Entonces, evidentemente, las actividades físicas en exceso, cuando uno no está preparado, pues va a llevar a una mayor probabilidad de daño. Lo que ocurre es que si usted no se encuentra preparado físicamente, posiblemente la cantidad de ejercicio que usted alcance a hacer antes de que presente daño articular es mínima. Seguramente otras situaciones se van a presentar antes de que a usted se le dañe el cartílago, como tendinitis, bursitis, desgarros musculares, calambres musculares, una cantidad de situaciones médicas que le van a usted impedir continuar con hacer mayor actividad física. Y si usted ya está preparado y si usted ya viene haciendo ejercicio con actividad física regular, pues seguramente ya el tema de la obesidad pasa a un segundo plano. ok. Doc, ¿usted qué opina del uso de condritin sulfato en el tratamiento para, o sea, es algo que se ve mucho en la consulta externa dado por médicos para el tema de regeneración del cartílago? ¿Usted lo aconseja, no lo aconseja? Porque llegan muchos de esos pacientes a la consulta diciendo, no, es que yo estoy tomando la condritina o estoy tomando tales regeneradores del cartílago. ¿Usted en su experiencia, qué puede decir acerca de eso? Incluso teníamos una pregunta de alguno de los seguidores en Twitter que quería saber al respecto, acerca de la condroitina. Eh, es un tema bastante controversial. Es un tema muy controversial porque lo recomiendan, como usted muy bien lo dice, lo recomiendan muchos médicos. Personalmente no lo utilizo. Personalmente no utilizo glucosamina, ni condroitin sulfato, ni colágeno, ni ninguna de estas sustancias que nos sugieren muchas personas en la visita médica, y es porque no existen estudios independientes publicados en revistas indexadas. Esto quiere decir que sean revistas reconocidas ¿Mm? en el mundo de la medicina y que sean unos estudios contundentes como para pensar que el uso de estas sustancias cambia la expectativa del paciente y que va a tener algún impacto en el cartílago. Eso no existe hasta este momento. ¿Por qué se alivian muchos pacientes? Porque es que muchos pacientes vienen a la consulta ya tomándolo y le dicen a uno que lo ha comenzado a tomar y que han sentido alivio. Y esto ocurre por dos situaciones. Una, porque la osteoartrosis no es una enfermedad que una vez comience a doler va a estar doliendo permanentemente. Eso no ocurre. Generalmente los síntomas de la osteoartrosis son cíclicos y hay momentos en los que el paciente se puede sentir muy mal y sin hacer absolutamente nada, sin tomar ninguna medida, el paciente se va a aliviar. Y dos, porque estas sustancias pueden funcionar como funcionan muchos otros medicamentos, disminuyendo la inflamación, cambiando un poquito la calidad de los líquidos sinoviales, mejorando algunas condiciones específicas de la articulación, pero nunca regenerando el cartílago, que es básicamente la razón por la cual yo no los mando. Y es porque a uno se lo ofrecen como si fuera a regenerar el cartílago y eso no es cierto. Eso se lo dejo muy claro al paciente. Si el paciente viene tomando
glucosamina, condroitina, colágeno, algunos de estos medicamentos, yo no se los quito, si le está mejorando, yo no se los quito, pero tampoco lo formulo, yo no utilizo este tipo de medicamentos. Ok, Doc. Entonces, básicamente, como para resumir, es, eh, la artrosis como tal, entonces no es una enfermedad propia de un grupo en específico de edad. O sea, puede comenzar a los 35, 38, 40 años con unos factores de riesgo asociados como antecedentes hereditarios, como las deformidades patelofemorales que usted acaba de mencionar y el riesgo, digamos, por aumento de masa corporal, por obesidad. Esto empeora, digamos, en cierto grado el desarrollo de la artrosis degenerativa de en este caso de rodillas. Solo, ¿qué recomienda, qué tratamiento, digamos, el doctor recomendaría para el dolor? Para ellos, en la casa, digamos, ¿qué podrían hacer? ¿Usted recomienda de Claro pronto que sí. algunas terapias alternativas o algo por el estilo que le puedan ayudar al paciente? Sí, sí, es clave esa pregunta, doctor García, y es que, como yo les contaba, existe un espectro bastante grande de síntomas y de grados de artrosis, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que uno tiene o no tiene artrosis o tiene artrosis y el tratamiento es el mismo y es único para un tipo de paciente. No. Y es lo que siempre le explico un poquito a mis pacientes. El manejo de artrosis depende un poquito depende mucho de los síntomas y del grado de artrosis que uno encuentre en los exámenes que uno puede solicitar. Radiografías, resonancias magnéticas, tomografías axiales, gammagrafías en algunos casos. Entonces, tenemos algunos casos de artrosis muy leves en los que no tenemos que hacer absolutamente nada y el paciente no va a tener dolor. En esos casos, lo único es tratar de identificar si hay algo que el paciente esté realizando o si hay algún factor de riesgo como para que esa artrosis vaya a empeorar en el futuro. Segundo, están los pacientes que están sintomáticos y que sí necesitan hacer algo adicional. En esos pacientes hay que identificar qué vienen haciendo con regularidad y cambiar algunos hábitos en su día a día. Específicamente, subir y bajar de escaleras, específicamente intentar disminuir su peso, específicamente si vienen, por ejemplo, le gusta todos los domingos subir a Monserrate. Ese tipo de cosas hay que cambiarlas en ese paciente y procurar que busque otro tipo de actividad. O decirle a ese paciente que comience a realizar un poquito más de actividad física para mejorar su masa muscular. Siguiente paso, es el paciente que a pesar de modificar sus actividades del día a día persiste con dolor. Ahí podemos pensar en hacer algo de terapia física. Ahí podemos pensar en utilizar algunos medicamentos para el dolor. Entonces, aquí tienen lugar antiinflamatorios si los usamos por tiempos muy cortos y que se deben usar bajo prescripción médica porque tenemos que ver que estos pacientes no tengan ninguna contraindicación para su uso. Podemos utilizar acetaminofén, que es un medicamento que si bien está de alguna forma como desprestigiado, es Sí, un está muy medicamento que estigmatizado. funciona bastante, está muy estigmatizado y funciona muy bien. Es un medicamento de primera línea, maravilloso, magnífico, que en general tiene muy pocas contraindicaciones y muy pocos efectos secundarios y que es un muy buen analgésico. Bueno, una vez hemos pasado esa etapa, podemos pasar a otras etapas, a otro tipo de manejos en los que ya hemos agotado la fisioterapia, los medicamentos de primera línea y podemos ver si algunas infiltraciones pueden ser efectivas en los pacientes. Entonces, básicamente hay dos tipos de infiltraciones, unas en las que uno busca disminuir el dolor y disminuir la inflamación intraarticular, que se hace básicamente con algunos corticoides y con anestésicos locales, y otro tipo de infiltración que es algunas aplicaciones en algunos casos, ácido hialurónico, que nos permite intentar hacer un recambio del líquido sinovial que está inflamado, que no es un buen lubricante en este caso, y que ese medicamento que estamos tratando de utilizar nos permite volver a recuperar esa lubricación de ese paciente.
en la parte articular. Quisiera hacer como Y un paréntesis ahí, y es como dejar claro que el líquido sinovial sería como un líquido que funciona como una especie de amortiguador, como el amortiguador de los vehículos, que es el sí, que permite que no... es un aceite y es un aceite que nos permite lubricar ese cartílago, que disminuye la fricción de ese cartílago y en ese orden de ideas mm, alimenta el cartílago y disminuye la posibilidad de que se vaya dañando. Eh, Siguiendo con temas que se pueden infiltrar, hay algo de evidencia científica, hay algo de lo que se publica en la literatura acerca de una cosa que se llama plasma rico en plaquetas, y es un ultrafiltrado de sangre. Uno toma muestras de sangre, se lleva un ultrafiltrado y se puede aplicar en algunos casos. La literatura está mostrando cada vez un poco más de resultados acerca de este tipo de tratamientos. De pronto uno quisiera que fuera de grupos más independientes, es decir, que no tuvieran ningún interés económico en el tema de este Claro, tipo porque genera un gran de sesgo. Es tratamientos, lo que nosotros porque decimos en la podría llegar a investigación. generar, exactamente, podría llegar a generar algo de sesgo, pero podría estar dentro del manejo del paciente con artrosis, que el objetivo finalmente es que no tenga dolor. Ese es el objetivo, que no tenga dolor y que tenga una adecuada función. Entonces, si lo logramos cumplir con alguna de estas cosas, tratando de evitar lo que viene más acá en esta parte del espectro, que es más invasivo, pues estamos bien. Estamos bien desde que lo que hagamos en esta parte no tenga riesgo para el paciente y no comprometa lo que vamos a hacer en esta otra parte, ¿cierto? Que no nos cambien las cosas. Entonces, el plasma rico en plaquetas podría llegar a ser una opción, e igualmente está en investigación el tema de las células madre. Hay algunos estudios que vienen mostrando que sí puede estar funcionando. Hay otros que demuestran que no es tan claro ese beneficio que uno puede tener ni con el plasma rico en plaquetas ni con las células madre. Y ahí es muy importante que el paciente tenga una conversación muy clara con su médico, porque infortunadamente se puede prestar para manejos que no tienen una adecuada evidencia y que de pronto lo que buscan es beneficio económico para un tercero. Entonces, todavía no hay unos resultados contundentes con este tipo de manejo. El resto de manejos no van a curar los artrosis, pero van a manejar los síntomas, y eso es lo que estamos buscando hasta este momento. ¿Qué sigue en ese espectro de manejo? Ya hemos pasado por no hacer nada, por modificar algunas actividades del día a día del paciente, por tomar medicamentos tipo acetaminofén o tipo antiinflamatorios. Incluso habría una ventanita para estos medicamentos tipo colágeno, glucosamina, condroitina, y es en los pacientes que por algún motivo no pueden ser llevados a una cirugía, bien sea por la edad, por la pandemia, por comorbilidades, por una cantidad de razones que uno no puede conocer, o que cada uno tiene individualmente. Y en ese caso, si es una paciente con muchos problemas del corazón y tiene 90 años y queremos buscar una cosa, pues si uno le da un tratamiento con glucosamina, condroitina, sulfato de magnesio, colágeno y todos estos medicamentos durante un tiempo y le puede aliviar un poquito, pues tampoco estamos haciendo ningún daño, ¿cierto? Ujú. Entonces hemos pasado por todo ese espectro, y luego de pensar en las infiltraciones, que ya es algo un poco más invasivo, ya vienen algunos tratamientos quirúrgicos. Y en eso está básicamente la artroscopia, donde tiene utilidad especialmente en los pacientes que, además de presentar dolor y que todavía tengamos algo de espacio articular, presentan síntomas mecánicos. ¿Qué son esos síntomas mecánicos? Que la rodilla se traba o que las articulaciones se traban y que hay algún fragmento libre que está ocasionando que esa rodilla se trabe o que suene y que le ocasiona mucho dolor. Esos pacientes se pueden beneficiar de unas cirugías que se llaman limpiezas articulares. Entonces, podría estar dentro de parte del espectro. O en algunos otros casos, como en la cadera y como en la rodilla se hacen algunas cirugías que se llaman osteotomías. ¿Qué buscan las osteotomías? Cambiar los ejes, cubrir zonas, por ejemplo, en la cadera que todavía tienen buen cartílago, poner ese buen cartílago a funcionar, y lo que buscan es que nos ganemos unos años antes de pensar en los reemplazos articulares. Y el manejo final de la osteoartrosis es con los reemplazos articulares, bien sea de hombro,
bien sea de codo, bien sea de cadera, de rodilla, de tobillo. Los articulares tenemos a disposición y algunos de algunas articulaciones más pequeñas como las metacarpofalángicas o algunas articulaciones del pie. Esos reemplazos articulares pueden ser parciales o pueden ser totales, pero es el espectro final del manejo de la osteoartrosis. Entonces, el rango para manejar la osteoartrosis es muy grande Es y bastante depende amplio. bastante amplio y depende principalmente del síntoma del paciente. Y principalmente también de que el paciente asuma su propia responsabilidad de estar comprometido en tratarse de manera adecuada y que no deje progresar la enfermedad, como bien lo decía el doctor para la idea es que no deje progresarla, no tengamos que llegar, digamos, al reemplazo total de cadera, sino que cambiando los hábitos de vida, haciendo las modificaciones en el tema de ejercicio y todas estas cosas, podamos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Em, De acuerdo. Listo, Doc, eso es todo. Muchas gracias por su espacio, por No, su tiempo. García, Espero poder contar con el doctor para más temas de salud en la parte de ortopedia. Y es un placer haberlo tenido aquí conmigo. Muchas gracias, doctor. muchísimas gracias. Creo que ha sido pues muy útil y ojalá no se nos haya quedado dentro del tintero ninguna de las preguntas que nos tenían los pacientes que estaban esperando esta conversación. Muchísimas gracias por haberme invitado, doctor García. Muchas gracias.